Cuando hablamos de los asesinos en serie, Estados Unidos tiene tantos, que es difícil escoger al más perturbador. Hoy en Hablando de un crimen, les voy a contar la historia de uno de ellos, que para mi opinión es uno de los más perturbadores. Sus crímenes impactaron al mundo por su brutalidad y lo grotesco de sus prácticas. No solo se trataba de asesinatos, sino de una obsesión enfermiza con la muerte y la transformación de los cuerpos. La idea de que un hombre común pudiera llevar una doble vida como un monstruo, conmocionó a la sociedad, generando miedo y una fascinación morbosa por su caso. Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield, fue un asesino y profanador de tumbas estadounidense, cuya historia se convirtió en una de las más macabras y perturbadoras de la criminología. A finales de la década de 1950, la policía descubrió que Gein había asesinado al menos a 2 mujeres y había desenterrado numerosos cadáveres de cementerios locales para utilizar sus restos en macabros proyectos. En su casa se encontraron muebles y objetos hechos con piel y huesos humanos, lo que horrorizó a la sociedad de la época. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Desde niño, su vida estuvo marcada por el aislamiento y el abuso. Su madre, Augusta Gein, era una fanática religiosa que lo crió con la creencia de que todas las mujeres, excepto ella, eran impuras y pecaminosas. Su padre, George Gein, era un alcohólico que apenas mantenía a la familia con trabajos temporales. Augusta controlaba cada aspecto de la vida de Ed y su hermano Henry, les prohibía hacer amigos, y los mantenía en una granja en Plainfield lejos de la sociedad. Esta crianza enfermiza dejó cicatrices en Ed que definirían su vida. En 1940, George Gein falleció por problemas de alcoholismo. Años después, en 1944, su hermano Henry murió en circunstancias sospechosas durante un incendio en la granja. Se especula que Ed pudo haber estado involucrado en su muerte, aunque nunca se probó. Con la muerte de Henry, Ed quedó solo con su madre. Cuando Augusta falleció en 1945, Ed quedó completamente aislado, hundiéndose en su propio mundo de fantasías macabras. Fue en ese momento cuando su obsesión con la muerte y los cuerpos humanos comenzó a manifestarse de manera más intensa. La granja de los Gein pronto se convirtió en un lugar de pesadilla. Ed cerró la habitación de su madre, dejándola intacta como un santuario, mientras que el resto de la casa se llenaba de basura, restos humanos y objetos macabros. Comenzó a visitar cementerios por la noche, desenterrando cadáveres de mujeres que se parecían a su madre. Con la piel y los huesos de los cuerpos, fabricó muebles, ropa y máscaras que lo ayudaban a convertirse en su madre. Esta obsesión escaló hasta llegar al asesinato. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, la dueña de un bar en Plainfield, desapareció sin dejar rastro. Durante 3 años, su paradero fue un misterio, hasta que la policía registró la casa de Gein en 1957, y encontró su rostro desollado, junto con restos de su cuerpo. Ed veía a Mary Hogan como una mujer ruda y de carácter fuerte, lo opuesto a su madre. Su muerte marcó el comienzo de su escalofriante transformación en un asesino. El 16 de noviembre de 1957, Venice Worden, la dueña de una ferretería en Plainfield, desapareció. La evidencia llevó a la policía hasta Ed Gein, y lo que encontraron en su granja fue una escena sacada de una película de terror. El cuerpo de Venice estaba colgado boca abajo, destripado como un animal de caza. La investigación reveló la magnitud de las atrocidades cometidas por Gein. Cuando la policía inspeccionó la casa de Gein encontraron máscaras hechas con piel humana, sillas tapizadas con piel, cráneos usados como cuencos, un corsé hecho con piel de mujer, y labios usados como colgantes. Estos hallazgos conmocionaron al mundo y dieron lugar a titulares aterradores en los periódicos. Ed Gein ya no era solo un asesino, sino un monstruo real. Ed Gein fue arrestado en 1957 y declarado mentalmente incompetente para ser juzgado. Fue enviado al Hospital Central del Estado de Wisconsin. En 1968, los médicos determinaron que estaba lo suficientemente estable para enfrentar un juicio. Fue encontrado culpable del asesinato de Venice Worden, pero debido a su estado mental, fue internado en un hospital psiquiátrico de por vida. Sus crímenes impactaron al mundo por su brutalidad y lo grotesco de sus prácticas. No solo se trataba de asesinatos, sino de una obsesión enfermiza con la muerte y la transformación de los cuerpos.
La idea de que un hombre común pudiera llevar una doble vida como un monstruo, conmocionó a la sociedad, generando miedo y una fascinación morbosa por su caso. Los medios de comunicación explotaron la historia con titulares macabros y descripciones gráficas de la escena del crimen. La policía encontró en su casa muebles y objetos hechos con piel y huesos humanos, lo que dio pie a una cobertura mediática que lo presentaba casi como un monstruo sacado de una pesadilla. La combinación de horror real y detalles grotescos convirtió a Gain en una figura legendaria dentro del imaginario criminal. Este caso se convirtió en fuente de inspiración para varias obras de terror en la cultura popular. Personajes icónicos como Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre, Norman Bates de Psycho, y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes, fueron creados basándose en los crímenes de Gain. Su historia sigue siendo una de las más estudiadas en la criminología y en el cine de terror, demostrando el impacto duradero de su oscura realidad. Uno de los principales riesgos de convertir asesinos en íconos culturales es la glorificación de sus actos. Con el tiempo, algunos criminales se convierten en figuras de culto, con seguidores que los ven como personajes fascinantes en lugar de individuos peligrosos. En el caso de Gain, su historia ha sido reutilizada tantas veces en la cultura popular que, para muchos, ha perdido su conexión con la realidad. El problema con esta romantización es que puede inspirar a personas con tendencias violentas a imitar estos crímenes. A lo largo de los años, ha habido casos en los que asesinos han citado películas o libros de terror como influencia en sus acciones. La difusión constante de estos relatos también puede insensibilizar al público ante el sufrimiento real, transformando el horror de la vida real en un simple espectáculo. Si bien es natural que el ser humano tenga curiosidad por lo macabro, es importante que los medios y los creadores de contenido manejen estos temas con responsabilidad. La historia de Ed Gein debe ser recordada no solo por su impacto en la cultura del horror, sino también como un recordatorio del peligro de convertir el crimen en entretenimiento, sin reflexión ética. La conversión de historias de crímenes en películas, series y libros plantea cuestiones importantes. Si bien el horror basado en la realidad puede tener un gran impacto en el público, también puede trivializar el sufrimiento de las víctimas y sus familias. Los creadores de contenido a menudo enfrentan el dilema de cómo representar estos casos sin caer en la explotación del dolor ajeno. Algunas adaptaciones, como Psicosis, tomaron inspiración de Gain sin mencionar directamente a sus víctimas, mientras que otras producciones han utilizado nombres reales o elementos demasiado explícitos que pueden revictimizar a quienes fueron afectados por los crímenes. Por otro lado, los documentales de crímenes reales han encontrado un equilibrio entre el entretenimiento y la educación, permitiendo que el público comprenda la mente criminal sin necesidad de glorificarla. Sin embargo, existe un límite delicado entre el análisis serio y la espectacularización de la violencia. Ed pasó el resto de su vida en el hospital, donde fue descrito como un paciente tranquilo y servicial. Le gustaba leer, ver televisión y participar en actividades grupales. Nunca mostró señales de arrepentimiento o culpa por sus crímenes. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió a los 77 años debido a insuficiencia respiratoria en el hospital de Mendota. Fue enterrado en el mismo cementerio donde había robado cadáveres. A pesar de su muerte, su legado persiste en la cultura popular. Su historia nos recuerda la delgada línea entre la locura y la realidad, y cómo el horror puede esconderse en los lugares más inesperados. La historia de Ed Gein es un testimonio aterrador de cómo el aislamiento, el abuso y la enfermedad mental pueden dar lugar a actos inimaginables. Su vida y crímenes siguen siendo un recordatorio de los oscuros rincones de la mente humana. Si te ha parecido interesante esta historia, no olvides suscribirte a mi canal, Hablando de un Crimen, dar like y activar la campanita para más contenido sobre crímenes reales y terror. Nos vemos en el próximo video.